dice la decisión que no le quitan la medida porque hay mucho riesgo de que se fugue y él no ha presentado arraigos sociales, laborales o familiares en la República Dominicana que lo mantengan atado a este país. No quiero ni siquiera imaginarme todo lo que me estoy perdiendo con esa maravilla que ustedes están mostrando desde República Dominicana. Felicidades a los dominicanos y a nuestro show, que se ve impresionantemente bello. Bueno, de República Dominicana seguimos hablando porque fíjate que mucha gente no sabe el caso de Tekashi, cómo está en estos momentos. Está en medio de la investigación que está llevando la justicia de ese país para determinar si puede haber un juicio en su contra. Mientras tanto, Tekashi le ha dicho a las autoridades: yo necesito salir de aquí, yo necesito ir a Estados Unidos a cumplir cualquier cantidad de compromisos, pero la justicia le dijo que no, porque tienen miedo a que se fugue. De esto y mucho más nos enteramos. En enero de este año, un juez decidió que 6ix9ine tenía que seguir siendo investigado por violencia intrafamiliar en contra de Yailin y la madre de esta. Así Yailin haya declarado que nunca le pegó, el proceso sigue y Tekashi ha tenido que presentarse ante las autoridades cada cierto tiempo o si es requerido por ellos. Ha tenido que asistir semanalmente a unas charlas de buena conducta para hombres y no puede, bajo ningún motivo, dejar el país sin autorización del juzgado. Cuando el tribunal ventile y verifique las pruebas que nosotros podamos aportar, que el Ministerio Público pueda aportar, es ese tribunal que va a decidir si ciertamente tiene méritos esa querella. Pero aunque muchas personas pensaban que salir de República Dominicana iba a ser fácil para el rapero, esto se ha complicado cada día más. Y es que hace solo unos días le fue negada nuevamente la solicitud para que se le quitara la medida de coerción y tiene que permanecer en República Dominicana, e incluso dice la decisión que no le quitan la medida porque hay mucho riesgo de que se fugue. Y él no ha presentado arraigos sociales, laborales o familiares en la República Dominicana que lo mantengan atado a este país, lo que no tendría razón de volver a cumplir con la justicia. La medida idónea para garantizar que ellos se presenten en los procesos es el impedimento de salida. Y es que revisando los documentos obtenidos por nosotros, la petición para que pueda salir del país está basada en compromisos laborales de Tekashi en Estados Unidos, como presentaciones que habían sido agendadas, y de no cumplirse podría no solo perder dinero, sino atenerse a serias demandas. Lo malo es que notamos que los compromisos y contratos a los que hace alusión fueron pactados para febrero y marzo de este año. Porque no solamente tiene que ser laboral. Yeah. Puede ser también médico, personal, un asunto que tú le puedas demostrar al tribunal que tú tienes esa urgencia de irte, pero que tú vas a volver. Esta es la segunda vez que le niegan el permiso a Tekashi para salir de República Dominicana y tendrá que esperar en ese país hasta que la justicia determine si es inocente o culpable de haber golpeado a Yailin y a Wanda, la mamá de Yailin. Hay que tener en cuenta que Yailin se presentó y diciendo: no, él no me ha golpeado, yo no tengo que poner ninguna querella, pero todavía la mamá de ella sostiene que fue víctima de violencia intrafamiliar de parte de Tekashi, que Tekashi la golpeó. Ahora, en las próximas semanas habrá una audiencia definitiva para saber si este caso continúa, si hay manera de hacerle un juicio a Tekashi o si de repente queda libre por completo. Pero Tania, vamos a aclarar que la misma Yailin, que es su compañera, dice que no la golpeó a ella. La madre de Yailin, por otro lado, dice que sí lo hizo con ella, pero Yailin lo está negando, ¿no? Okay, pero también hay que recordar que no hicieron caso a esto, Raúl, y que obviamente dijeron: no importa lo que diga ahora Yailin, vamos a seguir adelante y tratar de investigar hasta el final para tomar una decisión, en este caso, si lo dejan libre, Raúl, o si tendrán que pagar alguna sentencia. Bueno, le deseamos a Tekashi lo mejor aquí en República Dominicana y a Yailin también. A los dos, Raúl, que han estado muy bien, tranquilos, pero dicen que se ven muy felices, que creo que es lo principal.